he recorrido las páginas más importantes de noticias, así como las revistas de mayor impacto para traerte los 7 avances más importantes durante el año 2024 en materia de salud. Este año ha sido increíblemente emocionante en términos de descubrimientos. Aunque los avances en inteligencia artificial y herramientas de la computación han dominado muchos de los titulares, también ha habido numerosos descubrimientos fascinantes y de vanguardia en los campos de la biología y de la medicina que no te lo puedes perder. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. En el día de hoy te traigo los 5 avances más importantes en la medicina durante el año 2024. Ya comenzamos. ¿Te imaginas un futuro sin el virus de la inmunodeficiencia humana? Pues empezaremos estos descubrimientos comentando sobre el lenacapavir, un tratamiento que ha demostrado ser casi 100% efectivo contra la lucha del VIH. Un descubrimiento que nos acerca cada vez más a esa realidad. En los ensayos clínicos no solo ha demostrado eficacia, sino también una notable tolerancia por parte de todos los pacientes. Y es que se comenta también que el lenacapavir es un medicamento revolucionario y que ha sido desarrollado para tratar y prevenir el VIH. Fue aprobado por la Unión Europea en el 2022 para tratar infecciones de VIH resistentes. ¿Qué lo hace distintivo? Pues nada, se distingue por un mecanismo único como inhibidor de la cápside viral, una estructura crucial para proteger el material genético del VIH y facilita su replicación en las células humanas. En ensayos clínicos recientes, lenacapavir ha demostrado ser un 99,9% efectivo en la prevención del VIH. Este tratamiento consiste en una inyección subcutánea cada 6 meses, lo que lo hace mucho más conveniente que las opciones actuales de profilaxis previa a la exposición conocidas como PrEP, que requieren por supuesto una dosis diaria. Además, ha mostrado ser eficaz incluso contra cepas resistentes a otros medicamentos antirretrovirales. Lenacapavir no solo bloquea la replicación del virus, como ya le comenté, sino que también evita su propagación a otras células. Esto por supuesto lo convierte en una herramienta clave en la lucha contra el VIH, especialmente en las poblaciones con opciones limitadas de tratamiento. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es asegurar que este medicamento sea accesible y asequible para todos, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, donde ocurren lastimosamente la mayoría de las nuevas infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana. La terapia CRT o CART está revolucionando el tratamiento del cáncer. Recordemos que el cáncer es un amplio grupo de enfermedades caracterizado por la proliferación de células anormales que pueden invadir partes cercanas en el cuerpo o propagarse a otros órganos que son conocidas como metástasis. Esta nueva técnica modifica genéticamente las células inmunitarias para que combatan el cáncer de manera más efectiva. De hecho, algunos pacientes en estados avanzados de la enfermedad han mostrado ya remisiones completas. Pero vamos a profundizar en cómo funciona esta terapia. Pues bien, la terapia CRT o CART o terapia de células T con receptor de antígeno quimérico es un tratamiento innovador contra el cáncer que utiliza al propio sistema inmunológico del paciente. Este proceso comienza con la recolección de células T, un tipo de glóbulo blanco del paciente. Estas células se modifican genéticamente en un laboratorio para que incluyan un receptor especial para el llamado CAR o CAR, que le permite reconocer y atacar específicamente y solamente a las células cancerosas. Una vez modificadas, las células T se cultivan en grandes cantidades y se reintroducen en el cuerpo del paciente. Estas células T modificadas circulan entonces por todo el cuerpo buscando y destruyendo las células cancerosas. La terapia CRT ha mostrado resultados prometedores en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer como los linfomas y las leucemias. Si bien se han descrito efectos secundarios significativos como la inflamación del sistema nervioso y la liberación de sustancias químicas dañinas, aún así, este tratamiento realmente representa un avance importante en la inmunoterapia y ofrece una esperanza renovadora
para muchos pacientes con cáncer. He recorrido las páginas más importantes de noticias, así como las revistas de mayor impacto, para traerte los avances más importantes durante el año 2024 en materia de salud. Hablemos entonces de los trasplantes de riñón de cerdo a humano. Sí, ya sé que suena un poco raro, pero estos trasplantes están ayudando a salvar vidas y reducir la lista de espera de órganos. El trasplante de órganos es una solución crítica para pacientes con insuficiencia renal terminal. Sin embargo, muchas veces por la escasez de donantes humanos ha llevado a la búsqueda constante de alternativas como el uso de órganos xenotrasplantados, o sea, de otra especie. Muy recientemente, los científicos han logrado avances significativos en este tipo de trasplantes de riñones de cerdo a humanos. Utilizando técnicas avanzadas de ingeniería genética, han modificado genéticamente los riñones del cerdo para reducir el rechazo inmunológico y mejorar, por supuesto, la compatibilidad con el sistema inmunológico de los humanos. Los científicos han eliminado genes específicos de los riñones de cerdo que causan una fuerte respuesta inmunitaria en los humanos, desarrollando nuevos tratamientos inmunológicos para prevenir el rechazo del órgano trasplantado. En estudios con animales, los riñones de cerdo modificados han mostrado resultados prometedores, funcionando eficazmente y sin rechazo de manera inmediata. Realmente, este descubrimiento podría revolucionar el campo de trasplante de órganos, proporcionando, por supuesto, una fuente renovable de riñones para pacientes que necesitan trasplantes. Sin embargo, aún se necesitan más estudios y más pruebas clínicas para asegurar la seguridad y la eficacia a largo plazo. En conclusión, el trasplante de riñón de cerdo humano representa un avance significativo en la medicina regenerativa, ofreciendo una esperanza renovada para pacientes con insuficiencia renal terminal. A medida que la investigación continúa, es posible que veamos este procedimiento convertirse en una opción viable y accesible en el futuro cercano. Si estás viendo este video es porque ya perteneces a esta increíble comunidad de YouTube y eso me hace muy feliz. Quiero hablarte sobre algo que va a mejorar nuestra experiencia juntos. Me estoy refiriendo a las membresías del canal. Las membresías de YouTube son una manera exclusiva de unirse más aún a nuestro canal. Al convertirte en miembro, obtienes acceso al contenido único y beneficios especiales que no están disponibles para todos los suscriptores. Es como entrar a un club VIP de nuestra comunidad. Como miembro del canal, obtendrás acceso anticipado a los nuevos videos antes de que se publiquen para todos. Como médico neurocirujano, podrás consultarme sobre enfermedades, diagnósticos, exámenes médicos, operaciones y todo esto con acceso a un chat privado vía WhatsApp. Disfruta de videos, tutoriales, transmisiones en vivo solo para miembros. Además, junto a tu nombre en los comentarios y en los chats en vivo se mostrará tu insignia de miembro. Para mí las membresías son fundamentales porque me permitirá crear contenido de interés para ti. Con tu apoyo puedo invertir en mejor equipo, realizar mejores investigaciones y por supuesto dedicar más tiempo a interactuar contigo. Tu apoyo me ayuda a mantener este canal libre de anuncios molestos y seguir compartiendo contenido de la mejor calidad. Unirte a la membresía no solo te da acceso a estos beneficios increíbles, sino que también te permite ser parte de la comunidad cercana y apasionada por el bienestar y la salud. Así que no demores más y da clic en el botón unirte y conviértete en parte de la familia de los miembros del canal. Te espero en la zona de miembros. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a personas mayores. Es la forma más común de demencia, representando entre un 60 y un 70% de los casos. La enfermedad se caracteriza por la pérdida gradual de memoria y otras funciones mentales, lo que afecta la capacidad de una persona para realizar actividades cotidianas. Un nuevo análisis de sangre puede detectar el Alzheimer con una precisión de hasta un 90%. ¿Qué permite este avance? Este avance permite una detección temprana y un tratamiento más efectivos. Varios científicos suecos han desarrollado un análisis de sangre capaz de detectar la enfermedad de Alzheimer en personas mayores con una precisión, como les dije, de hasta un 90%. En la actualidad, el diagnóstico preciso de la enfermedad requiere una muestra de líquido cefalorraquídeo o imágenes cerebrales de tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, como todos conocemos, la mayoría de los pacientes diagnosticados se hacen a través de las consultas de atención primaria, que es donde
donde los médicos suelen ver por primera vez a una persona con problemas cognitivos. La nueva prueba Precivity AD2 mide la proporción de múltiples biomarcadores claves en la enfermedad de Alzheimer en la sangre. El acceso a las pruebas podría ampliarse y acelerar el diagnóstico, lo que permitiría a las personas, por supuesto, iniciar antes el tratamiento. Sin embargo, la FDA aún no ha aprobado esta prueba, que actualmente no está cubierta por los seguros privados de Estados Unidos. En España, esta práctica se está empezando a introducir en la práctica clínica, aunque todavía solo se usa de manera de estudio de confirmación diagnóstica o como parte de estudios de algún tipo de investigación muy grande. Y es que el Alzheimer tiene un profundo impacto en las familias. Los cuidadores a menudo enfrentan altos niveles de estrés y dificultades para coordinar el cuidado. La falta de conciencia y comprensión sobre esta enfermedad también pueden llevar a la estigmatización y dificultar el acceso a recursos y apoyo adecuado. Este año se comercializó en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva sin receta. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, ya había aprobado el medicamento oral diario Opril el año pasado, ahora la píldora ya está disponible para cualquier persona independientemente de su edad, cobertura de seguro o si ha acudido al médico o no. La píldora es segura para mujeres lactantes y tiene menos efectos secundarios. A diferencia de las píldoras tradicionales anticonceptivas combinadas normales, que por lo general contienen hormonas femeninas como estrógenos y progesterona, Opril solo contiene progestina, un imitador sintético de la progesterona. Las píldoras que solo contienen progestina o las mini píldoras suelen tener menos efectos secundarios e incluso pueden ser tomadas por mujeres que están amamantando, tengan hipertensión o incluso que han tenido antecedentes de coágulos sanguíneos. La nueva píldora anticonceptiva se diferencia principalmente en que no requiere una receta médica para su adquisición. Esto significa que las mujeres pueden comprarla directamente en farmacias sin necesidad de una consulta previa con un médico. Además, puede estar formulada de manera que sea más accesible y fácil de usar, con posiblemente menos efectos secundarios o una dosificación simplificada. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.